Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar del nuevo seleccionador nacional, el español Rubén de la Barrera, el nuevo timonel de la selecta. He de aclarar unos pequeños puntos. Lo primero es que todavía no había hablado de la contratación del nuevo técnico, porque quería escuchar algunos conceptos básicos que él maneja. Es evidente que no hemos tenido a la disposición demasiados partidos en los que él ha dirigido, por no decir ninguno, y quería tomar primero mis estudios, mis investigaciones para conocer un poquito más de él, aparte de lo general que también vamos a mostrar aquí y que se ha mencionado en otros medios. Dicho eso, arrancamos con un perfil rápido, básico, de Rubén de la Barrera. Técnico de nacionalidad española, edad 38 años, hay que decirlo, es un entrenador muy joven, por lo general en el fútbol. Yo creo que antes de los 40 es ser muy jovencito para ser director técnico. No digo ni mucho menos que esto sea malo, ojo, para nada lo estoy diciendo como una crítica ni nada por el estilo. Julian Nagelsmann en Alemania, siendo un técnico de una edad muy similar, lo que logró con el Leipzig, después estuvo en el Bayern de Múnich y hoy día lo quieren para seleccionador de Alemania. Así que vuelvo a insistir, esto no lo digo como una crítica, es simplemente una característica que me llama la atención, porque en el fútbol esta edad es un tanto curiosa para ser técnico, y más técnico nacional. Su último equipo fue el Real Club Deportivo de La Coruña en este mismo año 2023, hace algunos meses, en donde dejó de entrenar al Depor. Su debut como entrenador lo tuvo en el Villaralbo, equipo de la quinta división de España, allá por el año 2010, es decir que tiene casi que 15 años de experiencia en el medio, por lo que aún siendo tan jovencito para ser técnico, vuelvo a decirlo, pues siendo muy joven para ser técnico, pero ya acumula bastantes partidos en sus espaldas, más de 300 partidos dirigidos como primer entrenador. Y su carrera la empieza, como ya dijimos, en el Villaralbo, donde está un par de temporadas, del 2010 al 2012. Ya en el 2013 pasa a Club Deportivo Guijuelo, también en España. De hecho, la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en categorías inferiores de España. Cuando digo inferiores, es de tercera división hacia abajo, aunque también ha estado en segunda, ya lo vamos a repasar. Estuvo en el filial del Real Valladolid, el Valladolid B, entre 2014 y 2015. Pasa nuevamente a Club Deportivo Guijuelo del 2015 al 2016 y llega a la Cultural Leonesa en el mismo año 2016, llega hasta 2018. Sin embargo, durante ese tiempo tiene un ascenso histórico, vuelve a llevar a la Cultu a la segunda división, lastimosamente desciende en el siguiente año, pero que la Cultural Leonesa, si no mal me equivoco, había pasado 43 años sin pisar la segunda división del fútbol español, y Rubén de la Barrera, con un fútbol asociativo, logró llevarlo nuevamente al peldaño más cercano de la élite absoluta en España. En ese año 2018 está unos cuantos meses como segundo entrenador en la Real Sociedad. Estaba teniendo, según varios medios españoles que he leído notas de ese tiempo cercano, que estaba teniendo un ascenso meteórico en el fútbol español, siendo el segundo entrenador de un equipo realmente muy bueno, competitivo, como lo es la Real Sociedad, que ya sabemos que en estos tiempos pues es uno de los referentes. De hecho, es equipo Champions en este momento en el fútbol español. Pasa al Al-Ali de Qatar, ¿sí? Al Al-Ali SC de Qatar, del año 2018 al año 2019. Yo me imagino que aquí es donde tuvo un poquito más un encuentro cercano con el hoy director deportivo de la selecta, Diogo Gama, que estuvo también trabajando para Qatar hace algunos cuantos años. Supongo que de aquí es donde vienen los contactos. Esto es una mera suposición. Pasa al FC Viitorul, que es equipo de la primera división de Rumania en el 2020, donde está unos cuantos meses. Se convierte en ese momento en el entrenador más joven de la historia de la primera división de Rumania.
llega al Deportivo de La Coruña, donde está 2 etapas. La primera es en el 2021. Tras eso dirige al Albacete del 2021 al 2022 y regresa al Depor en el año 2023, donde en verdad estuvo muy poquito, solo dirigió 4 partidos y luego fue destituido de su cargo, hecho que incluso él menciona le tomó por sorpresa en su momento. Ahora bien, más allá de la carrera, que como digo ya son más de 300 partidos que ha dirigido, que tiene a sus espaldas, tiene un buen recorrido, empezó en equipos juveniles de su localidad, que él nació en Coruña, si no estoy equivocado, y luego tiene un currículum extenso para ser tan joven, ¿no?, como entrenador. Ahora, más allá del fútbol asociativo, que ya dije que en algún momento se ha mencionado, de hecho en varias notas se ha dicho, y es lo primero que se ha recalcado en El Salvador, que él practica un estilo asociativo, que le gusta el hecho del fútbol de conjunción, que obviamente esto se adapta directamente con las características del futbolista salvadoreño, o de lo que se pretende que pueda ser el futbolista salvadoreño, a lo que juegue el futbolista salvadoreño. Pero también creo que hay otros aspectos de su estilo de fútbol. Esto es meramente por lo que le he escuchado. Vuelvo a repetir que no he visto un partido dirigido de Rubén de la Barrera, mucho menos un entrenamiento como para decir esta es la clase de director técnico que tenemos, pero estuve escuchándole unos cuantos podcasts, unas entrevistas que hizo algunos años para diversos medios españoles, ya sea medios un poquito más tradicionales como la radio, o entrevistas incluso en YouTube, un par de podcasts que creo que hablan bastante bien de lo que es Rubén de la Barrera, un conocedor del fútbol, un tipo que le gusta entender el fútbol a su máxima expresión. ¿Cuáles son los aspectos que he destacado entonces de lo que he podido percibir de Rubén de la Barrera? Lo primero, y recuerdo que lo dijo en un podcast, hay que trabajar lo que quieres en base a las capacidades de lo que tienes. Esto me pareció muy interesante. Tú puedes querer ser un equipo muy agresivo, sin balón, pero si no tienes un equipo que te sea capaz de aguantar un ritmo muy alto, una intensidad muy alta a 90 minutos, entonces puedes ver que puedas tener un bloque, por ejemplo, en vez de alto, y que vayas a quitarle oxígeno al rival desde su salida, pero que tú también te tienes que esforzar más. Puede ser un bloque medio, bien compacto, en donde estés presionando o estés mordiendo a partir del primer pase. Aquí estoy dando un ejemplo, por supuesto, pero que a esto se refiere, ¿no? Que tú puedes querer un cierto estilo de juego y en base a los jugadores y las capacidades de los jugadores que tienes, vas a adaptar lo que quieres con eso que tienes. Lo segundo que me pareció muy interesante fue que Rubén de la Barrera menciona que se deben explorar distintas opciones posicionales, sobre todo para llegar a una solución. Hay un video que yo lo recomiendo en YouTube de B Magistral, donde él está explicando cómo realizar una salida desde el fondo, si te marcan hombre por hombre, si te marcan en zona, si te presionan los delanteros, si te presionan con extremos, si te presionan en un interior, cómo generar ventajas posicionales. Pero también en varias entrevistas ha dicho que aunque obviamente le gusta el juego asociativo, el juego de combinaciones, pero que no descarta que hay otros estilos, que hay otros tipos de juego que te pueden llevar a una solución perfecta, que a veces necesitas jugar en largo, que necesitas jugar directo, y esto te puede ayudar a saltar líneas, te puede ayudar a evitar que el equipo rival te sofoque desde el fondo, instalarte en campo rival y bueno, a partir de ahí ya buscar otro tipo de cosas para el equipo. Pero que es un entrenador que, ya digo, no se cierra, trata de ser muy abierto a distintas posturas futbolísticamente hablando. Y luego parte de esto posicional que él destaca bastante es el hecho de buscar ventajas constantes. Estas ventajas constantes pueden ser a nivel posicional, pueden ser buscando ventajas numéricas, es decir, de crear el 2 contra 1. Por ejemplo, en B Magistral él mencionaba que si tú sales del fondo tienes que tratar de aprovechar la figura del arquero, que te da un jugador más a diferencia del rival para poder generar tu secuencia de pases.
o incluso aprovechar los espacios más útiles a partir de movimientos de otros jugadores donde puedas arrastrar marcas, generar pasillos, generar espacios, generar senderos donde otros jugadores puedan producir desmarques y a partir de ahí activarlos de la manera en que el equipo lo considere más conveniente. Entonces creo que estos son aspectos que van un poquito más allá del tema de que a él le gusta asociarse, que al final creo que todos entendíamos que por ahí iba a ir el perfil del seleccionador nacional, un tipo que quisiera tener la pelota, un tipo que le guste el juego de conexiones, el juego de enlaces, el juego de asociaciones, pero luego los demás matices a su fútbol nos iban a dar un contexto un poquito más apropiado de lo que vamos a tener como técnico, que quiero insistir, hasta que no lo veamos dirigiendo en el campo, ahora mismo estas son puras suposiciones a partir de la información que podemos obtener, pero que no hemos visto en el campo. En el campo será la hora de la verdad, evidentemente. Y para finalizar quiero comentar cómo arranca el proceso, porque ya que me he tomado mi tiempo para tratar de dar lectura a lo que es Rubén de la Barrera, o un poquito de lo que es Rubén de la Barrera como técnico, esto ha hecho también que en los siguientes días se estén dando informaciones. Lo primero es que ya se realizó la primera lista de convocados, en donde serán 27 futbolistas, todos de la Liga Mayor de Fútbol, bueno, de las ligas profesionales de El Salvador, porque hay un chico del Brasilia también, Nelson Díaz. Pero bueno, todo es del contexto salvadoreño, ¿no? De nuestras ligas salvadoreñas. Una lista de 27 que servirán para conocer el contexto, el ecosistema del futbolista salvadoreño y qué tan preparado está. He visto que ha habido muchas críticas en Twitter, sobre todo, por el hecho de quiénes están convocados. Yo creo, y sinceramente, que debemos de tener calma. Dudo mucho que sea una lista que haya generado solo Rubén de la Barrera. Debe de tener asesoría en este aspecto, y aparte es una primera lista para conocer jugadores. Él apenas va a llegar al país, él apenas va a empezar a empaparse del ecosistema del fútbol y sobre todo del futbolista salvadoreño, de qué tan preparado está para competir. Entonces no significa que estos nombres que hoy están van a estar a lo largo de toda la convocatoria, o que desaparecen los futbolistas legionarios, que recordemos, al no ser fecha FIFA, obviamente no pueden estar en este primer, se le ha denominado campamento de trabajo, así que no pueden estar en este campamento con la selección nacional. Por lo que creo que hay que tener calma, que hay que dejar que empiece a visualizar jugadores. Va a ser evidente que al principio va a llamar varios en gran cantidad, y que querrá conocerlos lo mejor posible para ver quién puede aportar y quién de momento no para los intereses de la selección. Arrancará también con la doble fecha versus Martinica en octubre, que hay muy poco tiempo para prepararlo. Si no me equivoco, ya el 13 y 17 de octubre El Salvador tendrá partidos contra la selección de Martinica, empezando, si no estoy equivocado, como visitantes y luego cerrando la eliminatoria en casa, me imagino, por lo menos de momento, en el estadio Jorge Mágico González, que es una prueba dura porque hay que mantener nuestro puesto en la Liga A, más allá de que las posibilidades para calificar a la siguiente ronda y buscar un boleto a Copa América son prácticamente nulas. Y finalmente, creo que esto es lo más difícil de todo, pero es obvio que también se va a enfrentar a esto en el arranque de su proceso. Tendrá la misión de ser un puente que una al ecosistema del fútbol en El Salvador, que tan desunido ha estado en los últimos años, que tanta división tiene, no solo entre federación, selección y clubes, sino también jugadores, el tema de árbitros, en fin, ha habido muchos problemas en los últimos años, y creo que en la medida de lo posible y con parte de las estructuras que sea coherente, Rubén de la Barrera deberá ser ese puente, ¿no? De, valga la redundancia, el juego de palabras, romper esas barreras que hay en el fútbol salvadoreño, y que tratar de que vayamos caminando bajo el mismo sendero, bajo el mismo objetivo, también de la mano de Diogo Gama, que será importante que creemos estas conexiones, el que nos asociemos internamente como estructuras salvadoreñas.
Este es el análisis del nuevo director técnico de la selección, Rubén de la Barrera, el español, quien toma las riendas de la selecta. Quiero que dejen en los comentarios qué les parece la contratación de este entrenador joven y si consideran que podemos dar un salto de calidad con el español en el banquillo. Espero que les haya gustado el video, si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, la próxima semana volvemos con más contenidos. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.